Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la actividad síncrona número 4 en la asignatura de Psicología de las Adicciones. Primero quisiera comentar algunas preguntas que tienen con respecto a esta evaluación y a la par vamos hablando de todo lo que involucra el proceso de tratamiento en este tipo de pacientes. Vamos a ver que esta evaluación, lo estoy buscando acá en la computadora, tiene como objetivo diseñar programas de intervención en el área de drogodependencia. Voy a ponerlo acá un poco más claro para irlo y no modificar nada. ¿Sí? Inicialmente lo que vamos a hacer son unas láminas que son sencillas, son 6 láminas, eh, en cualquier formato que ustedes tengan, PowerPoint, Canva, etcétera, ¿sí? Para hacer una presentación que va a ser enviada a través de YouTube o por un link o por un video, ¿sí? Son 6 láminas que tiene que tener obviamente el nombre del participante. Y como marco referencial, tenemos que hay dos tipos de adicciones que vamos a usar. Eso me estuvieron preguntando, eso ya está colocado en la plataforma. Eh, Unos van a trabajar lo que es la marihuana y otros van a trabajar cocaína, ¿sí? Se diseñó de esa manera como para que haya esa apertura, ¿no? Y lo van a encontrar allí. Si ustedes cliquean lo que es su sumativa número 4, vamos a encontrar especificado mejor esto. También acá va una de las cosas que vamos a exponer, bueno, son las características, que eso lo venimos hablando desde el primer momento, características de la sustancia, ¿sí? Eso no me voy a especificar mucho, porque eso en cualquier libro, lo he dicho muchas veces, lo voy a encontrar. Etiología y diagnóstico diferencial. Significa la palabra etiología? Hace referencia a las posibles causas de esa problemática. Y diagnóstico diferencial tiene que ver con establecer detalladamente los criterios diagnósticos y que yo y el que va a leer o el que le voy a exponer le quede de forma clara que es ese diagnóstico y que no hay otro. Porque hay diagnósticos que se pueden confundir, ¿sí? Aquí dice usando los criterios del DSM-5. Yo voy a usar mi DSM-5 y bueno, voy a buscar la etiología. Vamos a encontrar, por ejemplo, que cuáles son los criterios para hacer una persona en el área de adicciones. La persona, tengo que especificar, en mi caso, cumple los criterios 1, 2, 3, que son estos, estos, estos. Si no está escrito, porque la idea de todos las actividades que se han hecho es que ustedes puedan incorporar información. Así que yo puedo incluir en mi caso, mi caso es Juan Pérez, y Juan Pérez tiene tantos años de edad y tiene estas características, eso lo agrego yo, lo agrega cada estudiante, ¿sí? Para que sea cónsono con mi diagnóstico. Y digo cuáles son los criterios que este paciente cumple para yo diagnosticarlo con esa patología, así como vimos en la asignatura psicopatología, cuando ustedes la vieron en trimestres anteriores. Aquí dice los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, para yo saber que ese paciente tenía este diagnóstico, apliqué este instrumento. Normalmente en el área de adicciones no es que exista un instrumento para saber qué tipo de sustancia consumen. Es la entrevista a profundidad a la persona o la entrevista a sus familiares. A menos que yo haya hecho un recorrido y la persona haya estado en calle y yo la haya observado y vea cuál es su tipo de consumo, pero normalmente yo hago una entrevista y le digo cuál fue su primera sustancia de consumo. Bueno, cuando yo empecé consumiendo marihuana y luego, ahora actualmente, ¿qué estás consumiendo? Bueno, estoy consumiendo esta sustancia desde hace tanto tiempo, para saber cuál es la sustancia que te gusta más. Bueno, a mí me gusta consumir esta sustancia, que es lo que nosotros llamamos sustancia de impacto, ¿sí? Y cuando hago este tipo de entrevista, va a salir esta información. No hay una aplicación, no es que haya un test específicamente para saber cuál es la sustancia, que simplemente el reporte verbal del sujeto o el reporte verbal de la familia, ¿no? Es lo que me va a ayudar a eso. ¿Qué otra cosa? Aquí dice, recuerde que usted quiere descubrir la patología dual. Se supone que en esa entrevista que yo realicé, bueno, la persona me va a decir si está triste, si está ansiosa,
sí fue que, o sea, por qué cayó en el consumo y por qué se mantiene. Y eso es lo que me va a dar la patología dual. Capaz la persona cayó en consumo porque se murió el papá y estaba muy triste, pero después se mantiene porque, no sé, porque está muy ansioso, porque hay que ver qué es lo que lo está manteniendo esa sustancia. Y ahí es cuando yo hablo de patología dual. Entonces allí, bueno, él se está manteniendo, ya empezó porque estaba triste, pero actualmente lo que está es ansioso. Y ahí, si hay prueba psicológica, entonces yo digo, bueno, yo le apliqué el test de ansiedad de Hamilton y los puntajes fueron estos y se ve que es un paciente ansioso. Ahí yo estoy hablando de mi diagnóstico diferencial. Y es ansioso porque tiene estos síntomas que me dice el DSM-5. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En mi lámina, cuando yo haga, bueno, entonces aquí hablo primero de las características del paciente, las características de la sustancia, hago en otra lámina los instrumentos de evaluación fueron la entrevista, la observación de la conducta, la entrevista a los familiares y, por ejemplo, en este caso, la entrevista de Hamilton y la de depresión de Beck. En la depresión de Beck, los resultados fueron que no había depresión, pero sí había ansiedad. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Cuando voy al área de diagnóstico, lo hago de acuerdo al DSM-5, pero usando eh, los los 5 criterios, que en este caso es en el área 1 se colocan los criterios clínicos, ¿no? Y entonces allí yo voy a ver en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3, en el eje 4 y en el eje 5. En el eje 2 voy a hablar si hay algún tipo de patología, ¿sí? En el eje 3 si hay un diagnóstico médico, en el eje 4 si hay problemas sociales y en el eje 5 hago la evaluación multiaxial. Entonces, por ejemplo, yo podría poner allí en el eje 1 el paciente presenta los síntomas de consumo de marihuana y tiene estos criterios. En el eje 2 presenta ansiedad y cumple con este y este criterio, lo especifico. En el eje 3 sin diagnóstico, porque no tiene ninguna enfermedad, supongamos. En el eje 4 tiene desempleo, ¿no? Que es los problemas sociales. Y en el eje 5, en el diagnóstico multiaxial, por ejemplo, yo lo podría clasificar en 70. Eso quiere decir que la persona tiene un compromiso, digamos, importante, en este caso tiene estos diagnósticos, pero también está desempleado, pero es una persona que trabajándolo puede salir de esa situación, no hay nada comprometido, no hay un problema, digamos, más importante que le esté dificultando el poder salir de esa situación. Entonces, por ejemplo, yo le daría un puntaje de 70. Y ya con eso cumplo mis criterios diagnósticos, eso sería una lámina. Y en cuanto a el plan de acción, bueno, como hay dos patologías, que es el consumo de marihuana y el problema de ansiedad, entonces yo digo cómo va a ser mi tratamiento en ambas, ¿no? Bueno, la patología de ansiedad yo la voy a trabajar en la sesión 1 a través, por ejemplo, de técnicas de relajación y le pongo el nombre que lo voy a usar y cómo la voy a hacer. La segunda sesión voy a trabajar, por ejemplo, la búsqueda de este empleo para que también se le disminuya la ansiedad y lo voy a enseñar a hacer un currículum, por ejemplo. En la sesión 3 vamos a trabajar los pensamientos automáticos. Estos son los pensamientos del paciente, no lo puedo hacer, no sirvo para nada, mi familia no me apoya y esos pensamientos los voy a trabajar a través de esta técnica y las voy a especificar cómo lo voy a hacer, ¿no? En la sesión, por ejemplo, no sé, 4, voy a empezar a trabajar el tema del consumo, haciéndole preguntas a través de mayéutica, por ejemplo, haciéndole preguntas de que para qué necesita el consumo, tratando de que la persona empiece a motivarse por sí misma a dejar el consumo. Y si así fuese, que la persona empiece, no sé, la sesión 5 o 6 a, a dejar el consumo, pues mi sesión 7, por ejemplo, podría ser dedicada a establecer factores de riesgo para esa persona, que la persona me diga cuáles son sus factores de riesgo y de protección referente al consumo. Por ejemplo, el estar lejos de amigos que consumen es un factor de protección, mientras que un factor de riesgo es estar ligado a fiestas o sitios de consumo, que la persona pueda establecer los factores de riesgo y protección. En mi sesión 8, por ejemplo, podría ser un registro, mandarle un registro a la persona
de huella, por ejemplo, si fuese marihuana, que deje el pedacito de tabaco que hace en la colilla, el pedacito que le queda, en un frasco donde la persona pueda ver la cantidad de tabacos que se consume en el día para que eso lo impacte y empiece ese proceso, digamos, de dejar de consumir por sí mismo. En la sesión, no sé, en la 8, voy a trabajar ahora sí la reducción del consumo. Entonces allí en esa reducción del consumo podría plantear que si en mi registro inicialmente arrojó que consume 10 tabacos, entonces bueno, empezar a trabajar con que consuma 5 o que consuma 0 en esa semana. Y establecer cómo lo voy a hacer. Capaz que cuando la persona esté muy ansiosa me pueda llamar o pueda llamar a un padrino para que evite el consumo, que haga la técnica de relajación, que se mantenga, digamos, en factores de protección, como hacer deporte. O sea, lo tengo que especificar y decir. Y esa presentación, una vez que tenga mis láminas y que establezca cómo lo voy a hacer, cuáles son los criterios que voy a usar para hacer cada una de las sesiones, de cómo va a dejar ambas patologías, tanto la ansiedad como la adicción. Por supuesto que va a ser mucho más, en este caso empezamos interviniendo la ansiedad y luego la adicción, porque si empezamos al revés sería mucho más complejo, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar la marihuana, por ejemplo, que es lo que creo yo que me controla mi ansiedad, si todavía no sé manejar la ansiedad? Y luego hago mi presentación, que no es más que esto, como lo estamos haciendo aquí, y eso lo hago entre 15 a 50 minutos. El que habla mucho durará más y el que habla menos, pues durará menos. Entonces, más o menos así es la intervención, que es lo más importante, que yo establezca criterios tanto para ambas patologías, en este caso ansiedad y en el otro caso el problema de adicción. Bueno chicos, espero que les haya quedado un poquito más claro, no me quiero extender porque entiendo que después no les es difícil mirar el video. Chau, chau.